Venga, pues empiezo que tampoco no quiero tener mucho. Os comento, yo, igual que la mayoría, seguramente desde pequeñito, cuando cogiste el MSX, queríais hacer los mismos juegos que estábamos viendo. ¿Qué pasa? Que no sabíamos. Hacíamos 4 tonterías con el Basic, pero de ahí no pasamos. Eso sí, gracias al MSX salieron informáticos, bueno, el MSX, el Spectrum y eso, pues salimos todos así. Y yo siempre me quedé con la espina de haber querido hacer mi juego, por lo menos hacer algo que no fuera vamos, un triple A, pero sí hacerme mi juego. Entonces, pues, por suerte o por desgracia, como me metí en el mundo de la programación, en el mundo de la informática, pues algo sí sabía. ¿Qué pasa? El Basic no me terminaba de convencer. El Basic, tú empiezas a desarrollar un juego y lo empiezas a hacer por partes, empiezas con los números y tal y cual, con las líneas de código, y ahí me perdía yo. Lo intenté con el Turbo Basic tal y cual, y sí, se hacía algo, pero no me terminaba de convencer. Digo, bueno, pues me voy a un entorno que yo controlo un poquito más. Empecé con el Turbo C, no, miento, con el Turbo Pascal. Hay un entorno para MSX de Turbo Pascal, pero no llegué a hacer ninguna demo y mira que me ayudaron, ahí, no me acuerdo cómo se llama, Santi Otañón, con el que estuve en contacto, con el builder de Orlando también, me intentaron ayudar, pero el entorno ese no terminaba de funcionar. Entonces salió el Función C y con el Función C sí me hice un minijuego de nave. Pero el Función C no lo han seguido desarrollando. Primero tenía bugs. No funcionaba para MSX2 o no funcionaba para MSX1 algunas funciones. Pero la gracia es que ese sí ya tenía su entorno de desarrollo. Te explicaba, pues mira, coges este intérprete, te instalas este compilador y compilas de esta forma. Entonces, ahí sí yo ya me relajaba. Pero seguimos estando en lo mismo. No hay, por suerte o por desgracia, o por lo menos yo no he encontrado un manual en condiciones de MSX, aparte del libro, que te diga, pues mira, vamos a desarrollar un juego y a partir de aquí tú ya pues lo expandes y aprendes ya por tu cuenta. C tiene la pega de que tú haces un programita de C. ¿Qué ocurre? Que empiezas a tirar de funciones, pero esas funciones las tienes que hacer algo. Y esas funciones, o tiras por ejemplo por función C, que se ha quedado el proyecto parado en 1.3, que no es lástima porque prometía mucho, o también hay otro grupo de funciones que también hay gente que trabaja con eso. Por ejemplo, hay juegos de Raytrack, Prologue C, que salen un poco de la juego. Pero en fin, también es que te tienen que enseñar a, pues mira, aquí en C tienes tu fichero de sonido para poner la música. Aquí tienes tus efectos de sonido, aquí lo pones, aquí lo quitas. Nada. Bueno, pues dio la casualidad de que Fernando García empezó a hacer un curso de ensamblador. Y dije, hostia, mi familia con el ensamblador, hostia, que miedo, hostia, que gasto. Pero por lo menos ya podía preguntarle a alguien, te comentaba cómo era el entorno de desarrollo y si tenías alguna duda, porque además hizo unos vídeos muy buenos. Yo no sé cómo ha tenido los demás, pero eran unos vídeos muy buenos. Eran un ensamblador, pero te decían, pues mira, vamos a ponerle música de juego. Aquí tienes un ejemplo. Vamos a mover un script. Aquí tienes un ejemplo. Vamos a manejar listas, que cuando empiezas a programar, sabes que la lista es fundamental. Aquí tienes un ejemplo. Hostia, solo empieza. Total, que me puse en contacto con él. Le dije, mira, quiero que tú me guíes, si hay que pagarte algo, te pago o lo que sea, pero una cosita simple, en C, para yo irme moviendo. Ya a partir de ahí, pues ya me dijo, no, lo vas a hacer en el ensamblador tal y cual. Y yo dije, coño, y digo, no te voy a cobrar nada, lo vamos a hacer en el ensamblador. Y vamos a hacer, después hacer esto en C. Él es un crack, en una hora te monta un juego y se va a dormir tan tranquilamente. Yo no, pero ya que me estaba haciendo tantos favores, que realmente estaré totalmente agradecido, que me ha dedicado tantas horas, pues ya vamos a hacerlo como él me dice. En el ensamblador que os lo digo ya por experiencia, tú arreglas algo y te salen 10 bugs, no tienes ni puta idea de por dónde ni por qué, porque además tienes que utilizar unas variables que digamos que son comunes, o saltos que son comunes, y ahora tú empiezas ahí a programar y de repente el juego se te ha ido y no, ahora empieza a ¿y esto por qué? O tú le pones un comando, se lo quitas y sigue funcionando, especialmente la música.
Si veréis ahora en el juego que estaba haciendo, tiene música al principio y tiene música cada vez que sale un enemigo. No he tenido huevos de hacer que la música saliera, como se suele decir, en gama, en pleno juego. No he tenido huevos directamente. He dicho, a caer por los sacos, lo pongo al principio, pero como Dios, y a tomar por saco. Bueno, también me encontraba muy bueno. Por ejemplo, Manuel Miguel, que me ha hecho la música por todo. Lo presentó Fernando y después también cosas que he ido aprendiendo sobre la marcha, que es que por desgracia cuando se programa hay que ser un buen técnico, tienes que saber un poquito de música, por lo menos como tienes que saber programación, gráfico, te buscas un grafista o tú te buscas los gráficos. Ahora voy a enseñar cómo hacemos. Bueno, pues empezamos con lo que me dijo Fernando. Pues mira, te montas el OpenMS. Y es verdad que a medio y largo plazo es la mejor herramienta, especialmente para depurar. Tiene un montón de cosas, eso sí, se necesita horas nada más que para aprender el depurador, pero una vez que lo sabes, es muy útil. Y te montas esto y esto y esto. Y digo, ¿qué hago? Ahora tengo que coger el Windows, empezar a meter cosas tal y cual, y a mí eso de guardar cosas como que no. Solución que me pareció muy práctica y yo creo que después la he visto por ahí en un foro más tarde, y es que creo que era más lógica. Una máquina virtual. Cogí una máquina virtual aquí con el VirtualBox, dije, me monto un Linux Arch y ahí ya le monto lo que quiero. Pues nada, dicho y hecho. Cogí, me monté mi VirtualBox y aquí está. Para programar, pues un editor de texto, me recomendaron el Geany, estupendo. Además, con este tiene botoncitos que tú los puedes programar, y el trabajo de decir, cojo el ensamblador, lo compilo, lo convierto a un ficherillo ROM, lo programo ahí en ese botón, ¡pum! Y ya cada vez que depuro menos, o digamos que depuro peor, porque ya mis depuraciones son a base de código web de prueba. Y empezamos ahí, bien. ¿Qué era lo más difícil? Saber cuál era el fichero básico, el fichero ROM, porque de hecho, aquí vais a ver output vs ROM, y incluye variables sin y cabecera.asm. Bueno, pues resulta que en el ensamblador tú le cambias la cabecera y empiezas a tener un juego de disco, o un juego de casete o un juego de ROM, solamente cambiando la cabecera y sabiendo lógicamente por dónde estás escribiendo. Y no te vale empezar a escribir, tienes que saber a partir de qué dirección estás escribiendo. Yo, como estaba empezando, decía, pues me hago el juego más sencillo del mundo. Un punto de mira, que llega un enemigo, me lo mate y punto. ¿Cuál es la forma más fácil de que salga un enemigo en pantalla? Ni aquí ni pollas. MSX2, que cojo la imagen, la pego aquí y compruebo si está en el cuadrado. Y empezaba Fernando, ¿qué dice? Todo MSX1, con el print, con no sé de cuánto. Digo, bueno, venga, adelante. Primero que no se desde qué. Por eso todas las chavalas se aprovechan. Y después, porque hombre, ya que le estaba diseñando, pues lo que me hubiera costado 2 o 3 juegos del tirón. Ahora con bueno, pues venga, ¿qué vamos a hacer? Y empecé con discos. Curiosidades y anécdotas de haber pasado por eso. Resulta que tú estás programando para discos. Ya de repente el juego deja de funcionar y empiezan a salir imágenes raras por las buenas. ¿Qué está pasando aquí? Total, que el código empezó a crecer en RAM. Y resulta que, por ejemplo, el fil 8035 y el 8040 coge un cacho de RAM y porque ahí le da la gana, en medio de la RAM te pone el driver de la disquetera y te la actualiza. Entonces tú estás haciendo un juego en disco y de repente te machaca el código porque le ha salido de la polla, así de simple. Entonces pues empecé a decir, bueno, ¿y por qué no me dedico? Porque era lo que yo quería, o por lo menos lo que yo había visto más simple y en Basic, es que si yo necesito una pantalla, me voy al disco y la cargo en memoria de vídeo. ¿Que necesito otra pantalla? Me voy al disco, la cargo en memoria de vídeo. Así, pues iba tirando. Pero me dijo, no, vamos a hacerlo ya en ROM y vamos a hacerlo ya en convenciones. Bueno, pues me estuvo explicando
Cosas que al principio se nos pasan porque es lógico, si no estás programando no te interesan y son un puñazo. Es decir, los primeros, tenemos 64K, con los primeros 16 no los toques, a menos que vayas a hacer un juego de 60, una ronda de 64K. Los primeros 16 van a ser para ronda, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí, pues yo voy viendo que estos juegos, esto va a ser, bueno, lo tengo aquí en un include, en la cabecera, que va a empezar a escribir a partir de tal menú, los primeros 16. Y después me dijo, y los otros 32 van a ser lo que es el código. Y los otros 16 que nos quedan van a ser para variables. Eso yo no lo sabía. Yo empezaba a poner, el código iba creciendo uno detrás de otro. Pero ella me enseñó a poner variables en una zona de memoria y código en otra zona de memoria. Así es como funcionan cosas que nunca nos hemos preguntado, la ROM y la mega ROM. Realmente tú coges lo mejor 16K que van a ser el código. Y todo lo que tú quieras ir cambiando, tú vas a cambiar 16K, lo vas a sacar del cartucho y lo vas a poner ahí. Entonces eso está muy bien cuando te vas a hacer pantallas y cosas de esas. Bueno, pues esto empezó a crecer y gracias a los vídeos de... No sé si tengo aquí alguno. Voy a ver si tengo alguno. Vídeo... Punto fijo. Espera, aquí tengo algo. Bueno, pues gracias a estos vídeos empecé a hacer mis cosillas. Es decir, ¿qué quiero? Mover un puntero por pantalla tal cual. Bueno, pues empecé a aprender. Había cosas que ya sabía, por ejemplo, que en esta parte de memoria yo tengo que escribir el dibujo. En esta parte de memoria los colores del splitter. Y en esta parte de memoria, que son 4 posiciones, es decir, posición Y, posición X, color y tal cual. Genial. Pues fui avanzando. Cosas que me han ocurrido a medida que fui avanzando. Yo fui avanzando a saltos. Eso está bien porque yo no sabía. Entonces yo decía, bueno, pues ahora implemento una pantalla y ahora implemento el cursor que se va a mover. Y ahora voy a poner que cuando yo pinche una puerta se cambie de pantalla. Cuando ya sabes un poquito más, dices, no, tengo que hacerme una zona donde se haga todo el código. Que por cierto, el Z80 es la cualidad de rápido. Por mucho que parezca que va muy lento, no, te da tiempo a hacer todas las operaciones del mundo. El problema es acceder al vídeo. Eso es lo que ralentiza mucho nuestro MSX. Y muchas veces parece que un Spectrum va volando, pero no, el problema es la memoria de vídeo. Bueno, pues hacer el juego en una parte y todo lo que vaya a cambiar el vídeo en otra. Pues eso lo intenté ir corrigiendo a medida que lo iba haciendo, pero realmente no lo hice como se tenía que haber hecho. Y esto es lo que más me costó aprender o hacer. Es decir, no, si todavía verá. Esto es lo que más me ha costado aprender a hacer. Un bucle principal, que yo decía, bueno, pero un juego, si yo estoy moviendo mi punto de mira, ¿cómo hago que se mueva el murciélago del lado? Eso no me cabe en la cabeza. Yo sé hacer que mueva mi punto de mira y después que mueva el murciélago, pero no. Pues a través de llamadas a funciones, es decir, la parte más arriba del programa, es decir, actualizo elementos de fondo, pero realmente lo que actualizo son pequeñas estructuras de memoria y después, cuando termine todo esto, lo paso todo a memoria del vídeo. Hay cosas que sí las pude meter aquí y cosas que como no sabía, pues las tuve que meter. Pero en realidad, esto de aquí el juego, esto es todo un juego. Y dudo mucho que haya juegos de MSX que no sean en realidad esto. Es decir, miro los enemigos, miro el player y lo muestro por memoria. A lo mejor tengo que mirar, a lo mejor me hubiera faltado ver eventos, pero un juego en realidad he aprendido que es esto.
Esto en C es mucho más legible. Esto es un coñazo, especialmente, os enseño cualquier página de aquí, veréis vosotros, que esto tiene, por ejemplo, punto de mira, su rutina, que tiene también su gracia. Esto, entenderlo, es un coñazo gordísimo. Y esto te tienes que estudiar una carrera para saber qué coño estoy haciendo aquí. Y tienes que saber, yo en C, digo yo, mi variable vale 0. Y si necesito una variable que llegue a más de 255, pues la defino un poquito más grande y digo, pues mi variable vale 2000. Aquí no. Aquí primero lloras y después te enteras de que tienes que utilizar una serie de variables comunes, meterlo en memoria, y si esa variable va a pasar de 255, saber que hay una cosa que es el acarreo y se la tienes que sumar a la otra. Y sobre todo jugar mucho con listas, que yo no sabía que se jugaba con tantas listas en programación. En C vuelvo a lo mismo, es relativamente sencillo. Es decir, yo me defino y aunque me sobra, porque yo no sé cuántos de 7, vale, aquí no. Aquí tú te tienes que buscar o la variable HL o una variable que se llame XY o la YI y ir pegando saltos. Bueno, pues eso era una de las cosas con las que me tuve que enfrentar. Otra de las cosas con las que me tuve que enfrentar. Yo no soy grafista, pero tenía que buscarme la vida. Entonces, pues, buscarme herramientas como esta de MS Textiles, que milagro, gracias al Vine, me funciona en Windows, en Linux, y aquí lo puedo yo cargar todo. Vamos a ver. Vamos a ver. No, este no me interesa. Vamos a ver, MS Textiles. Project, Load. Proyecto. Media, NMS, nivel 1, creo que este. También tuve que aprender esta herramienta, cosa que yo no soy grafista y me han salido muchas herramientas como un chulo. Pero es que no, donde no hay matar, no hay patata. Es que no podía yo sacar. Aprenderme cómo funcionan los bancos de memoria de la memoria de vídeo, que esa es otra cosa. Es que no vale solamente con que aprendas a hacer un bucle, también te tienes que aprender, especialmente en ensamblador, bueno, para las cosas de MSX, cómo funciona la memoria de vídeo. Esa es otra. Saber que hay 3 bancos, saber los colores que hay, las limitaciones. Pero bueno, pues vamos a tirar para adelante. Lo que es el juego ya me lo tenía yo más o menos pensado. Y una cosa que os recomiendo, aunque después eso sirve orientativamente, pero no para siempre, es haceros un documentito y decir, pues mira, ¿sabes por ella? No. Documento, y esto, documentación. Haceros un fichero de Word y decir, vamos a ver, ¿qué va a tener el juego? Pues esto. ¿Qué va a tener el juego? Pues esto. Esto van a ser los enemigos. Esto es lo que van a ser los enemigos. Esta va a ser la pantalla, que después todo esto pues, más o menos va cambiando. Pero no podéis ir andando a saber, tenéis que saber más o menos qué queréis desde el principio. Y a partir de ahí, irlo haciendo. Bueno, pues... sí. No, os cuento una cosilla ya más y ya empezamos con el juego. ¿Qué más hay por aquí interesante? Por ejemplo, cómo sé yo, que no soy de diseño de print, por ejemplo, este me va a ver. No soy grafista, bueno, pues ¿cómo me busco la vida yo para hacer los gráficos de esta gente? Pues me tuve que ir para acá. A hacerme una rejilla
Después me ponía a lo mejor un enemigo que sí estaba hecho a partir de algo que yo cogí de internet y empezar ahí, no a copiar, pero sí a poner puntitos. Y después esto a convertirlo a mano, porque hay algunos que se hacen un script en Java y hizo la pero no. Yo tenía que ir diciendo, pues vamos a ver, esto es un 0, un 0, un 0, un 0, 0001, y después con Excel, eso me lo convertía a esa decimal y ya lo ponía en el juego. Lo dicho, que tienes que aprender un montón. Tienes que aprender cómo funciona ese equipo dentro, tienes que aprender un lenguaje nuevo, un lenguaje que además es muy bruto, y lo dicho, gracias a Fernando García y a mi esfuerzo, porque es que si no eso no sale adelante. Y la música. Tampoco tengo ni puta idea de música, me hubiera gustado saber más para no ser dependiente de nada. Es decir, yo me lo guiso y yo me lo pongo. Pero, aunque para los efectos, es que no hay una documentación, no hay un vídeo. No, te tienes que buscar mucho la vida y por desgracia pedir muchos favores en los foros. Gracias a Fernando García, otra vez, me puse en contacto con Manuel de Miguel y él me hizo los efectos y la música. Otra cosa, estamos hablando aquí de ensamblador. Si os vais a fijar ahora, el juego empieza con música. Después son efectos sonoros, excepto cuando llegas a un enemigo final de fase, que ahí sí tiene música. A mí me hubiera gustado poner la música en medio del juego, que se llama música en gana. No tuve. No tuve. Cuando cambiaba de pantalla me salía una música que no me interesaba, tal y cual. Cierto es que a lo mejor yo era quisquilloso porque música en gana. Jefe de fin de fase, otra música. Otra vez, música en gana y no me corría. Son solo dos músicas. Eso sí, cuando vuelvas ya no tiene música. O dos o tres. Bueno, pues aquello era... Ponías una función K, no sé cuánto. Incluso el código que me lo daba Fernando en su curso de cómo utilizar la música, ni siquiera está comentado. Es más, está arreglado por él. Está arreglado por él para que funcione. Es más, una cosa que eso mucha gente no lo sabrá y le echará para atrás. Hay un Zafire, otro crack de la informática que tiene incluso su página web y referencias. Bueno, pues tiene el código de cómo comprimir y descomprimir información, lo cual es fundamental para las pantallas. Pues solo tenemos 16 casos, solo tenemos 64 para todo el juego. Entonces, todo lo que salga por pantalla tiene que estar comprimido y después descomprimirlo y mandarlo directamente a VRAM. Es más rápido de lo que parece porque lo he dicho, el Z80 es la web. El problema es cuando sacas información y la metes. Bueno, pues tiene un error. O no es que tenga un error, sino que va tan rápido que si no le pones un par de no operaciones en un sitio de código, no le va a funcionar. O te va a funcionar, a veces sí, a veces no. Si yo hubiera tenido que hacer el juego solo, no hubiera tenido juego solo. Pero claro, ya me ponía como Fernando. Tía, ¿y esto por qué es? No sé, no cuánto. Ya le metía el código tal y cual, pues esto es porque vamos muy rápido. Vamos a ponerlo. Y yo me cago en Dios. Bueno, perdona de esto, pero no puedo, no, con mi vida. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver qué es lo que he hecho y qué es lo que he dejado de hacer. Bueno, pues utilicé sobre todo el OpenMSX. El OpenMSX. Y como os dije antes, pues tengo aquí, vamos a construir, compilar, establecer comandos de construcción, yo creo que está por aquí. Bueno, pues aquí, que gracias a comandos, yo me compilo el código por las buenas. Entonces decía yo, bueno, pues compilo el código y lo ejecutamos. Aquí tengo la ruta directamente al bin. Y empezamos aquí. Vamos a ver cómo funciona la música. Pues la música no sale, pero vamos. Bueno, aquí nos vale. Lo escucháis desde el principio, que no tenemos reproducirlo sin condiciones. Aquí iba a poner yo Microsoft, que era cuando yo era pequeñito con 9 años, con 10, la empresa que yo quería formar, que decía Microsoft. Es más, yo hacía mi propio juego en Basic y tonterías, con normalidades, que por cierto, algunas me publicaron en la Basic Plus y me regalaron. Tuve el Wilco, el U y el Mazoc.
energía basura. Pero oye, era de eso. Pero en fin, dije, vamos a hacerlo más en pronto. Y me metí, son 40 amigos que me metí y empecé por el juego más sencillo del mundo, porque esto no puede ser más sencillo. Hay una serie de enemigos en pantalla que no me dejan salir de la pantalla hasta que no los mate. Ellos me van matando, me van quitando energía. Aquí tengo las vidas, aquí tengo la energía y tengo reliquias. Reliquias son cruces, agua bendita y cosas de esas que, si yo las tiro en una pantalla, con el segundo botón, que es la M, pude haber cogido cualquiera, este lo tengo que poner un poquito más corto, matan a todos los bichos que hay en pantalla, excepto cuando se trate de un jefe. Bueno, pues aquí la gracia de este juego, o para llegar lejos, la gracia es aprenderte cuáles son los movimientos de los enemigos. No solamente hay enemigos, si os fijáis, por aquí, vamos a ver si me cargo a este, puse autofire, porque también he hecho el juego como a mí me hubiera gustado que fuera un juego. Es decir, no cargarme la barra espaciadora y que tuvieran un autofire en condiciones. Este, por ejemplo, parece muy complicado, pero si te vas simplemente siguiéndolo, se muere. Y un montón de ellos diferentes que lo que hacen es a lo mejor añadirme más vida, darme más energía, darme reliquias. Yo voy explorando el castillo. Si os fijáis, aquí en la parte inferior derecha está el mapa y está donde estoy yo. Y yo voy pasando por pantallas en las que los enemigos no me van a dejar vivir hasta que los mate del todo. Ahora cuando llegue a una zona con más enemigos, aquí sí tuve yo un pequeño problema de concepto, porque yo en principio el protagonista iba a ir desde el principio en un castillo, pero me dije no, porque como los primeros enemigos son animales, vamos a hacer como si entrara en el castillo y lo primero que se encontrara fuera el campo pegado. ¿Qué ocurre? Que en el campo no hay puertas. Entonces pues me tuve que inventar esto, y cierto es que muchas veces, mucha gente, si no sabes que te tienes que matar a todos los enemigos para poder pasar la puerta, estás aquí pinchando para nada. Entonces eso pues lo tengo que por lo menos avisarlo en algún mensajito. A medida que va pasando el tiempo me van quitando energía. La gracia está en quitarme los enemigos más gordos posibles o que más energía me quitan, antes de que mi energía vaya para abajo. También hubiera molado, ¿qué os puedo decir? Pues poder haber esquivado más, pero el juego tal y como está planteado, sabes que te van a matar vidas sí o sí. Vamos a ver, más cosas. Las bombas, pues tiro reliquias y todos los enemigos están muertos. La gracia también está en que las reliquias, lo mejor es reservarlas para cuando haya muchos enemigos en pantalla, porque esto, al ser ya 5 enemigos que te van a ir quitando poca vida, pero te la van a ir quitando cada cierto tiempo, veis que la energía va bajando. Mientras más enemigos haya en pantalla, pues obviamente más rápido te quita la energía. Y aquí sí tengo yo sonido, porque aquí era ya más sencillo. Así, el típico, una música, así que pusiera algo de los nervios. Cierto que un enemigo lobo tiene poca chicha. Pero en fin, la gracia está en... Y puse cosas que me gusta ver en los juegos. Por ejemplo, que te avise cuando le queda poca vida, que se pone ya el bicho este en rojo parpadea por el blanco, un nombre del cómo se llama el enemigo, y aquí empezaríamos con la entrada al castillo. Unos segundos para que se acostumbre uno a la nueva fase o para que descanse. Y aquí, si os fijáis,
lo que es el mapa no se ve muy bien, pero el mapa pues va cambiando de una fase a otra. Y los enemigos también. Cierto que al principio los enemigos que veis estos son otras ayudas. Esta me da energía. Eso es un fallo, a ver si me corrige ese efecto de sonido, Manuel. Que esa es otra. En un efecto de sonido pues se tiene que acabar él solo, o si no matarlo. Follón padre. Y si os fijáis, pues cosas que me gustan de los juegos, porque trate de ser lo más variado posible, ya en el número de enemigos, que aquí no sé si me pasé o no, pero creo que hay pues, 16 enemigos distintos, 19 enemigos distintos, una cosa mala. Y otra cosa que también se puede hacer en este juego es que tú puedes ir por las pantallas por las que ya has pasado, pero claro, si ya has matado a los enemigos, los has matado. De hecho, cuando llegas al final del juego, tienes que salir del castillo antes de que el castillo se derrumbe, y la gracia es saberte por qué ruta has tirado. Porque si tiras por una pantalla donde hay enemigos, como no te van a dejar salir hasta que los mates, vas a perder ahí un tiempo precioso. Más cosas, por ejemplo, el debugger. Esto es la caña de España. Vamos a ver. El depurador. Esto, que parece una aliada padre, y en realidad yo creo que también lo es, pero en realidad, después, a la hora de programar, especialmente en ensamblador, es imprescindible. Yo no sé cómo... En C seguramente no haría tanta falta, porque en C tú haces una función y perfecto. Pero aquí en ensamblador no va por funciones. Yo cojo y me creo aquí una... Yo cojo aquí una variable. En C, por lo general, las funciones son cajas negras. Tú le pasas lo que quieras y a menos que tú le digas, te paso esta variable, no la tocas. E inclusive así lo que normalmente se hace es una copia de la variable, la toquetea y después la deja como estaba. A menos que tú le digas, no, toqueteala y déjala así. Aquí no. Aquí tú haces algo y lo toqueteas todo en global y aquí cualquier cosa que metas se puede aquello descontrolar. Bueno, pues esta es otra de las dificultades con las que se encuentra uno a lo largo de... ¿Y cómo depuraba, cómo hacía las cosas? Pues decía yo, bueno, pues vamos a ver ya, por terminar, algunos niveles más. Algunos niveles con los que más contento estoy. Como veis, compilo otra vez. Y ojalá a medio o largo plazo pues sepa por lo menos hacer los efectos de eso. ¿Qué más cositas por aquí veo? Pues si os fijáis, el fondo de antes, el fondo no me ha quedado muy bien. Voy a ver si lo cambio para algo que se vea un poquito mejor. Pero quise ponerle aquí, por ejemplo, llamitas. Vamos a ponerle, por ejemplo, el 5. El nivel 5. Más cositas entretenidas. Esto la verdad es que me ha llevado mucho tiempo quitándoselo a la familia, por desgracia. Y a mi mujer, esto es uno de los muchos enemigos, una magia que hay por ahí, con las caras como siempre. Aquí el watching del teclado pues tampoco ayuda mucho. Vamos a ver si... Y cosillas como esta, que digo yo, bueno, pues esto vamos a hacer aquí un alarde técnico, pero vamos a ponerlo aquí algo que sea más simpático. Y poquilla cosa más que os pueda contar, que ha tenido sus sinsabores, sus gracias y sus desgracias, pero al final más cosillas interesantes y ya os dejo de dar la brasa. Pues por ejemplo, que me tuve que gastar un dinerillo en, a ver si lo tengo por aquí, en que me hicieran los postes, porque lo he dicho, no sé dibujar, no sé hacer la hoja con canuto, por desgracia, pero
tuve la suerte de contar con ilustradores que me hicieron el trabajo, no gratis, por desgracia, pero eso sí, lo que estamos viendo, no sé si os interesará, que por lo visto GPI, o ChatGPT, tú le puedes pedir cómo quieres una imagen y hacerla. Y de ahí a empezar a poner hacer una cosa como esta, y a empezar a poner tus textos, oye, pues te ahorras un dinero y te ahorras un esfuerzo muy gordo. Y el futuro de esto, pues esto está en GitHub y está gratuito. De hecho, una de las cosas que yo quería hacer, espera un momento, voy a poner aquí en internet para que lo veáis. Si logro, está en wifi. Vamos a poner aquí el Tether, tarjeta de redes móviles. No, punto de acceso. Punto de acceso. Bien. Bien. Conexión inalámbrica. La tengo que quitar. Bueno, pues como no sé poner aquí internet, ese avionzote, pues el caso que es que hay una página web que se llama GitHub y ahí está el código. De hecho, yo cada vez que he compilado, he hecho algo más o menos estable, me he ido aquí. Me cogió un cliente, porque como Forte que es uno, hay gente que con la línea de comando sube las actualizaciones y tal y cual. Pero yo no, yo me cogí un cliente de Git y aquí voy creando las cosas. Esto detecta qué ficheros se han cambiado en el directorio que yo haya cambiado, le digo, bueno, pues todo le pongo, pues aquí he añadido un enemigo más, o he corregido un poco, lo subo y aquí se me queda subido. Y la gracia es que esto es libre, se puede meter cualquiera. De hecho, el futuro del proyecto es ponerlo todo, empaquetarlo, ponerlo en Itch.io, lo pondría en otro sitio que no tuviera ni cibermendicidad, como yo lo llamo. Eso de invítame un café o lo que sea, porque no quiero nada. Pero en algún sitio para ponerlo. Cuando esto sea un poquito, cuando lo termine, hablaré con el de Cinehunter, que no me acuerdo cómo se llama, para ver si lo puedo. Arnau, no sé qué, exactamente. Pues voy a ver si él lo puede colgar ahí, para no tener que ponerlo en Itch.io con la cibermendicidad y tal y cual. Y lo dicho, para que se lo pueda dejar a cualquiera. Si ese es mi proyecto, quitarme la espina, quitarme la cosilla, presentarlo a la MSXDev. Como todos vosotros sabéis, la MSXDev es un nido de víboras, que tampoco lo entiendo, porque si yo es que esto lo hago para que la gente juegue. De hecho, no, si el día de mañana hay mucha gente a la que le toca las narices, y lo comprendo, me voy a meter a lo mejor en un general, no me debería de meter, que le toca las narices que su juego gratis lo vendan por ahí en cartucho. Pero yo no, si es que lo voy a regalar, si alguien lo quiere vender en cartucho, que lo vendan en cartucho. Lo único que me gustaría es que pusieran también, pues mira, aquí te lo puedes descargar también gratis, si lo quieres digital, pero si tú lo quieres vender en cartucho, no, esto no es un AAA, ni lo va a hacer nunca, porque además tiene cosas, como os he dicho antes, de que he tenido que tirar para adelante. Eso al principio, cuando no se sabe tirar el juego, o decir, es que no lo voy a hacer ahora ya de nuevo. Bien, ya tiro para adelante porque llevo ya 1 año y 3 meses con este juego y no lo voy a rehacer porque no me da la vida, ya soy más viejo. Y la gracia va a estar en poner todo esto, poner la pegatina y tal y cual y decir, pues mira, si te coges esta caja, la imprimes y la pones aquí. Si te coges esto, la pegatina, la pegas en... No sabía yo tampoco cómo se hacía, pero he visto un par de sitios en internet donde tú le pasas la ROM y te mandan el cartucho. Creo que sale a 30 o 40, o entre 30 y 40. Creo que con los gastos de envío me salía a 40. Pero me vale. Si para lo que quiero, si va a ser el juego más exclusivo de la historia, va a haber 2 copias. Una y por si se me rompe la otra. Tú llámame que hacemos cartuchos. Yo veo el negocio, ¿no? Por 10, 12 euros salen los cartuchos. Pero por eso, una cosa es la cibermendicidad, pero aquí ya voy a ciberengatusamiento. Voy a ver si... El caso es que esto es
La gracia es que ya he aprendido. Y aunque me hubiera gustado hacerlo con C, que hubiera sido un parto más sencillo, ya que sé ensamblador, pues ya tengo un camino para tirar. Ya lo próximo va a ser un juego muchísimo más simple que este, porque no tengo internet si no lo enseñaba. Una conversión de Atari, que es una mala versión del Cabas Party, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del Athletic Land. Una mala versión del Athletic Land que lo vi en Atari 8 bits. Y es el muñequito que salta tal cual, y salta una piedra, o tiene que esquivar un murciélago y llegar al otro lado. Para que los niños chicos puedan jugar, porque yo tengo una sobrina de 6 años y si quisiera jugar al MSX, pues no podría, con un MSX a una niña de 6 años. Pero a lo mejor el muñequito que tiene que saltar, a lo mejor sí se lo trae. Y lo he dicho, ir avanzando, porque así aprenderé cómo salta un muñeco, que gracias a los vídeos de Fernando, te explica cómo hacer que un muñeco salte. Otra cosa es, y la gracia está en que después tú ya lo adaptas a tu código. Otra cosa es que funcione o no, porque sabes que es YouTube. Una vez que haga yo ese, pues ya después haré otro de un coche y después ya haré uno que sería ya la caña de España ya con scroll. Eso ya sí hay que saber. Que conste que todo el mundo es 500 de esto con scroll, pero vas a ver a un tío que te enseña su scroll. O que te va a decir, sí, porque he puesto los píxeles de 4 en 4. Pero no te va a explicar su código fuente. Que ahí es donde está la gracia. Tengo un generador de scroll. Ah, amigo. Pero ahí está. Gracias a que la comunidad, por mucho que se pelee con el da miedo hasta decir el Panzer y Company, que da miedo decirlo, pero gracias a que hay una comunidad de tíos bastante apañados detrás, pues te puede aprender. La gracia sería en que te explicaran cómo hacer ese scroll, ponerlo en internet y yo no tener que pedirme el favor. Pero sí, hay una comunidad bastante buena gente, entonces pues te dicen, pues mira, ¿cómo coño hago un scroll? Porque lo sé hacer, pero carácter a carácter, o lo sé hacer de esta forma. Pero obviamente, seguramente esa no sea la forma buena. Pues así, ya la rueda empezó a girar. Lo que sí es verdad que 1 año y 4 meses, 1 año y 5 meses no me voy a tirar con otro juego. Primero porque ya sé un poquito más y segundo porque es la muerta película. Pero en fin, y la gracia está en que este código no está muy comentado, pero sí está comentado. Lo voy a poner en mitad. Y el que quiera saber cómo se mueve un sprite, pues se va a ir al fichero a este fichero, este es el fichero. Test, source, sprite. Y aquí va a ver cómo cargo los patrones. ¿Cómo cargo el patrón del logo? Pues en una URL, esto es rapidísimo. Aquí digo, apunta el logo, dónde va a terminar, cuánto dura, y con esta orden lo digo. Que por cierto no me acuerdo si hay que poner JP o si me y ya no. Que eso es otra. Hay veces que esto a lo mejor te funciona. Y tú dices, bueno, lo quito. Pero es que a lo mejor cuando vuelves de esta función has tocado una variable ix que tenías fuera. Esto ya no es una caja negra, esto afecta a todo el código y se te va todo a tomar. Bueno, pues espero no haber dado mucho, que no haya un suicidio colectivo ni suicidio masivo, y espero no haber dado mucho la brasa, pero en fin, y que para cualquier cosa pues me tenéis bien por correo, bien me tenéis como Saco Paco en Twitter, y para cualquier cosa por la que yo ya he pasado, pues me tenéis. Y pocas cosas más. Pues gracias por no sé si va a hablar Jorge o nos vamos ya a comer. No sé si es una hora decente.